Tercera parte. Segundo relato de la creación del hombre. 19 de septiembre de 1979 a 23 de septiembre de 1979. 1. Respecto a las palabras de Cristo sobre el tema del matrimonio, en las que se remite al principio, dirigimos nuestra atención hace una semana al primer relato de la creación del hombre en el libro del Génesis capítulo 1. Hoy pasaremos al segundo relato, que frecuentemente es conocido como Yahvista, ya que en él a Dios se le llama Yahvé. El segundo relato de la creación del hombre, vinculado a la presentación tanto de la inocencia y felicidad originales como de la primera caída, tiene un carácter diverso por su naturaleza. Aún no queriendo anticipar los detalles de esta narración, porque nos convendrá retornar a ellos en análisis ulteriores, debemos constatar que todo el texto, al formular la verdad sobre el hombre, nos sorprende con su profundidad típica, distinta de la del primer capítulo del Génesis. Se puede decir que es una profundidad de naturaleza, sobre todo subjetiva y por lo tanto, en cierto sentido, psicológica. El capítulo 2 del Génesis constituye en cierto modo la más antigua descripción registrada de la autocomprensión del hombre, y junto con el capítulo 3 es el primer testimonio de la conciencia humana. Con una reflexión profunda sobre este texto a través de toda la forma arcaica de la narración que manifiesta su primitivo carácter mítico, encontramos allí, in núcleo, casi todos los elementos del análisis del hombre a los que es tan sensible la antropología filosófica moderna y sobre todo la contemporánea. Se podría decir que el Génesis 2 presenta la creación del hombre especialmente en el aspecto de su subjetividad, confrontando a la vez ambos relatos, y llegamos así a la convicción de que esta subjetividad corresponde a la realidad objetiva del hombre creado a imagen de Dios. E incluso este hecho es de otro modo importante para la teología del cuerpo, como veremos en los análisis siguientes. 2. Es significativo que Cristo, en su respuesta a los fariseos, en la que se remite al principio, indica ante todo la creación del hombre con referencia al Génesis 1:27. El Creador al principio los creó varón y mujer, y solo a continuación cita el texto del Génesis 2:24, las palabras que describen directamente la unidad e indisolubilidad del matrimonio se encuentran en el contexto inmediato del segundo relato de la creación, cuyo rasgo característico es la creación por separado de la mujer. Génesis 2, del 18 al 23. Mientras que el relato de la creación del primer hombre, el varón, se halla en el Génesis 2, del 5 al 7, a este primer ser humano la Biblia lo llama hombre o Adam, mientras que por el contrario, desde el momento de la creación de la primera mujer, comienza a llamarlo varón. En relación a Isha, mujer, porque está sacada del varón, eso es igual a Ish. 2. Y es también significativo que, refiriéndose al Génesis 2:24, Cristo no solo une el principio con el misterio de la creación, sino que también nos lleva, por decirlo así, al límite de la primitiva inocencia del hombre y del pecado original. La segunda descripción de la creación del hombre ha quedado fijada en el libro del Génesis precisamente en este contexto. Ahí leemos ante todo: de la costilla que del hombre tomará, formó Yahvé, Dios, a la mujer, y se la presentó al hombre. Y el hombre exclamó: esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará varona, porque el varón ha sido tomada. Génesis 2, del 22 al 23. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Génesis 2:24. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse de ello. Génesis 2:25. 3. A continuación, inmediatamente después de estos versículos, comienza el Génesis 3, la narración de la primera caída del hombre y de la mujer, vinculada al árbol misterioso que ya antes ha sido llamado árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:17. Con esto surge una situación completamente nueva
esencialmente distinta de la precedente. El árbol de la ciencia del bien y del mal es una línea divisoria entre las dos situaciones originarias de las que habla el libro del Génesis. La primera situación es la de la inocencia original, en la que el hombre, varón y hembra, se encuentran casi fuera del conocimiento del bien y del mal, hasta que no quebranta la prohibición del Creador y no come del fruto del árbol de la ciencia. La segunda situación, en cambio, es esa en la que el hombre, después de haber quebrantado el mandamiento del Creador por su gestión del espíritu maligno simbolizado en la serpiente, se halla en cierto modo dentro del conocimiento del bien y del mal. Esta segunda situación determina el estado pecaminoso del hombre, contrapuesto al estado de la inocencia primitiva. Aunque el texto yahvista sea muy conciso en su conjunto, basta sin embargo para diferenciar y contraponer con claridad esas dos situaciones originarias. Hablamos aquí de situaciones, teniendo ante los ojos el relato, que es una descripción de acontecimientos. No obstante, a través de esta descripción y de todos sus pormenores, surge la diferencia esencial entre el estado pecaminoso del hombre y el de su inocencia original. 3. La teología sistemática entreverá en estas dos situaciones antitéticas dos estados diversos de la naturaleza humana. Status naturae integrae, que significa estado de la naturaleza íntegra, y el status naturae iapsae, estado de la naturaleza caída. Y todo esto brota de este texto yahvista del Génesis 2 y 3, que encierra en sí la palabra más antigua de la revelación, y evidentemente tiene un significado fundamental para la teología del hombre y para la teología del cuerpo. 4. Cuando Cristo, refiriéndose al principio, lleva a sus interlocutores a las palabras del Génesis 2:24, les ordena en cierto sentido sobrepasar el límite que, en el texto yahvista del Génesis, hay entre la primera y la segunda situación del hombre. No aprueba lo que, por dureza del corazón, permitió Moisés, y se remite a las palabras de la primera disposición divina, que en este texto está expresamente ligada al estado de la inocencia original del hombre. Esto significa que esta disposición no ha perdido su vigencia, aunque el hombre haya perdido la inocencia primitiva. La respuesta de Cristo es decisiva y sin equívocos. Y por eso debemos sacar de ella las conclusiones normativas que tienen un significado esencial y no sólo para la ética, sino sobre todo para la teología del hombre y para la teología del cuerpo, que, como punto particular de la antropología teológica, se establece sobre el fundamento de la palabra del Dios que se revela. Así que trataremos de sacar estas conclusiones en el próximo encuentro. 1. Si en el lenguaje del racionalismo del siglo XIX el término mito indicaba lo que no se contenía en la realidad, el producto de la imaginación o Wundt, o lo que es irracional, Levi-Rule, el siglo XX ha modificado la concepción del mito. L. Walk ve en el mito la filosofía natural primitiva y arreligiosa. R. Otto lo considera un instrumento de conocimiento y la expresión del inconsciente colectivo, y símbolo de los procesos interiores. M. Eliade descubre en el mito la estructura de la realidad que es inaccesible a la investigación racional y empírica, y efectivamente el mito transforma el suceso en una categoría, y hace capaz de percibir la realidad trascendente y no es solo un símbolo de los procesos interiores, como lo afirma Jung, sino que es un acto autónomo y creativo del espíritu humano, mediante el cual se actúa en la revelación. Traité d'Histoire de Religion, París, 1949, página 363, y Maillet Symbol, París, 1952, páginas 199 a 235. Según P. Tillich, el mito es un símbolo constituido por los elementos de la realidad, para presentar lo absoluto a la trascendencia del ser, a los que atienden el acto religioso. H. Schleyer subraya que el mito no conoce los hechos históricos y no tiene la necesidad de ellos, en cuanto a que describe lo que es destino cósmico del hombre, que es siempre igual. Finalmente, el mito tiende a conocer lo que es incognoscible. Según P. Ricoeur, le mythe est autre chose qu'une explication du monde, de Histoire de la dessinée, il exprime en termes de mode,
Pour d'autres montrer au du second monde. Les compréhensions de l'homme prennent de l'humain par rapport au fondement et à l'amitié de son existence. Il exprime dans un langage objectif le sens que l'homme freine des sens dépendants à l'égard de cela qui se tient à la limite et de l'origine de son monde. Pericure les confins des interpretations varie. Sewell, 1969, página 383. Le mythe éthiologique rapporte l'origine humaine à un ancêtre de l'humanité actuelle, dont la condition est homogène à la nature. Le mythe éthiologique est de tentative, le flux de renfort de développer l'origine, de mal et de bien. L'intention de ce mythe est de donner consistance à une origine radicale du mal. L'instinct de l'origine plus originale est d'entreprendre deux choses. Cette distinction radicale de deux originaires est synthétique le tout caractère anthropologique du mythe admique. C'est elle qui fait de l'homme. Un commencement du mal, un signe d'une ingrédient qui a déjà son commencement absolu dans l'acte créature de Dieu. Le mythe admique subordonne la figure centrale de l'homme primordial, d'autres figures qui tentent de décentrer le récit, sans pourtant supprimer le primat de la figure adamique. Le mythe inhumain Adam, l'homme explicitait l'universalité concrète du mal humain, l'esprit de l'efficacité se donne dans le mythe, adaminique le symbole de cette universalité. Nous retrouvons ainsi la fonction universalité du mythe, mais en même temps nous retrouvons le dux, autres fonctions également, suscitées par l'expérience pénitentielle. Le mythe photohistorique servant sinon seulement à généraliser l'expérience réelle à l'humanité de tous les temps, et de tous les lieux, mais étendre celui-ci la grande tension de la condamnation et de la miséricorde que les prophètes avaient bien enseigné de secondaire dans le prophète de cet indie réel. Enfin, dernière fonction du mythe est motivée dans la foi du réel. Le mythe prépare la spéculation en explorant le point de rupture de l'ontologique et de l'historique. Padre Ricoeur, Finitude de culpabilité, segunda parte, Simbólica du mal París, 1960, Ovier, páginas 218 a 227. Les hago aquí una aclaración, estimados escuchantes. Esto es precisamente la referencia bibliográfica de donde ha sido tomado todo lo que se les está explicando por parte quizás de Juan Pablo II en ese tiempo, así como también de sus interlocutores y las personas que tuvieron parte en los diversos sínodos. Y es precisamente que está puesto en francés porque los libros que forman parte de la bibliografía de la que él se valió deben haber estado originalmente en francés. Sin embargo, este texto está puesto en español, pero las bibliografías sí serán puestas en el idioma original. Continuando con la lectura. En cuanto a la etimología, no se excluye que el término hebreo ish se derive de una raíz que significa fuerza, ish o también wuz. En cambio, isha está unido a una serie de términos semíticos cuyo significado oscila entre la hembra y la mujer. La etimología propuesta por el texto bíblico es de un carácter popular y sirve para subrayar la unidad del origen del hombre y de la mujer, y esto parece confirmado por la asonancia de ambas palabras. 3. El mismo lenguaje religioso pide la transposición de las imágenes, o mejor, modalidades simbólicas, a modalidades conceptuales de expresión. A primera vista, esta transposición puede parecer como un cambio puramente extrínseco. El lenguaje simbólico parece inadecuado para emprender el camino del concepto por un motivo que es peculiar de la cultura occidental.
En esta cultura, el lenguaje religioso ha estado siempre condicionado por otro lenguaje, el filosófico, que es el lenguaje conceptual por excelencia. Si es verdad que un vocabulario religioso es comprendido solo en una comunidad que lo interpreta y según una tradición de interpretación, y sin embargo también es verdad que no existe la tradición de la interpretación que no esté mediatizada por alguna concepción filosófica. Y aquí pues que la palabra Dios, que en los textos bíblicos recibe su significado por la convergencia de diversos modos de la narración, que podemos llamar como relatos y profecías o textos de legislación y literatura sapiencial o proverbios e himnos, y vista esta convergencia, tanto como el punto de la intersección, como el horizonte que se desvanece en toda y en cualquier forma, debió ser absorbida en el espacio contextual para ser interpretada en los términos del absoluto filosófico, como primer motor o causa primera, o actus escendi, ser perfecto, etc. Nuestro concepto de Dios pertenece, pues, a una ontonoteología en la que se organiza toda la constelación de las palabras clave de la semántica teológica, pero en un marco de significados dictados por la metafísica. Paul Ricoeur, Hermenéutica Bíblica, Brescia, 1978, Morcelliana, páginas 140 y 141. El título original es Biblical Hermeneutics, Montana, 1975. La cuestión sobre si la reducción metafísica expresa realmente el contenido que oculta en sí el lenguaje simbólico y metafórico es un tema aparte.